visuales como Intervención Perú y Video. También ha sido aprobado del libro Trujillano, Narrativa, del año 2009. Actualmente es director de la revista de fantasía Cine Argonaut, que tiene 4 números, el último es dedicado justamente a la obra de Historiado, y en breve editará, está en proceso de edición, su segundo libro de cuentos titulado El Toque de Fantasía. Y es también miembro del Grupo Cuyo, de su programa de ciencia ficción, la obra de fantasía. Con ustedes, Carlos Arriba, que quiero un poco de yo no me considero un académico, pero a veces algunos apuntes acerca de los temas que nos interesan esta noche. Y quería aclarar que al no ser académico podría cometer algún error y después se podría discutir para solucionar. Me disculpo, es uno de los errores que hay un artículo que he preparado. Por otro lado, algunos apuntes sobre el cuento fantástico, el cuento extraño y el cuento de ciencia ficción. Bueno, lo que intento más con este artículo es una injerencia para que no haya confusión entre los editores, los mismos escritores, entre los lectores, en el momento de distinción de diferentes géneros. Aunque la distinción entre estos tres artistas literarios, el cuento fantástico, el cuento extraño y el cuento de ciencia ficción, a veces un tanto nebulosa, es una metodología básica para poder distinguir un cuento fantástico de un extraño. De su vez, ambos son cuentos de ciencia ficción. Para ello, comentaré algunos puntos que podrán ayudar al lector que fue interesado en leer las diferencias, las cuales son muy notables, aunque a veces no lo parece seguir. Voy a tratar de poner algunos apuntes en lograr establecer diferencias entre estos géneros literarios, por eso me interesa. Para ello, comentaré algunos puntos de cada género de manera muy breve, comprometiéndome a ahondar más en este trabajo en un futuro cercano. El cuento fantástico. Veamos un cuento terrestre al público. Me parece que no recuerdo bien el título porque no recuerdo mi memoria para esto, pero parece que se llama La Bahía. Es un cuento donde aparece una sirena encallada en la costa. En este cuento, más llamado a veces injustificable, no lo es, como ver un elemento fantástico. Una sirena que ha sido varada por el mar y se encontraba por un pescador. Este elemento completa el cuento fantástico temáticamente, pues para ser imposible. Existen las sirenas, todos lo sabemos. La realidad que está perseguido el mundo se ve profanada por una criatura que pertenece a los mitos y las leyendas. En el cuento fantástico se nos dibuja una realidad similar a la nuestra. Esta realidad, fractada, nunca replicada, mantiene la misma ley y nuestra realidad. Esto se verosímil al relato. Pero también debe tomarse en cuenta el desarrollo psicológico de los personajes. En el cuento de Drácula, los personajes se figuran sobre el posible derecho. El negocio siguen actuando en emociones inestables, incluso escépticos. Por eso es muy importante que en el contexto personajes son escenarios que hayan apropiado una atmósfera donde el impacto fantástico puede derrumbar esa realidad sin hacerla caer, es verificable. Hacerla creíble para el lector dentro de su seguridad. Pongamos otro ejemplo. Un señor muy hijo con unas alas enormes de la Universidad Marca. En este cuento, el elemento fantástico es un arte. Queda aquí aclarado que el fantástico puede adoptar la forma de un solo elemento vencedor de la realidad primaria propuesta por el lector. Pero no solo puede ser una criatura fantástica que se base en la realidad, puede ser un fenómeno. Por ejemplo, en el cuento Doblaje de Oliveira, plantea un fenómeno imposible, un hombre se plantaba en algunos momentos por su doble, el punto que lo que cae en la locura. Es interesante ver aquí que el elemento, el doble, el elemento fantástico varía de tal manera que se presenta un fenómeno, una pesadilla. Después de platicar estos cuentos, podemos hablar de unas cosas muy claras. El fenómeno fantástico rompe la realidad, pero se deja de sus reglas. Aquí lo real es real. El lector no tiene por qué dudar que dicha fantasía sea real dentro del mundo que tiene interpretado por el lector, el cual obviamente debe ser muy hábil. El autor debe ser muy hábil para construir un cuento fantástico que funcione. Un primer apunte, el cuento fantástico representa un elemento, fenómeno o evento imposible. Jamás podría producirse un mundo real. Imaginar que de pronto estamos en el conversatorio de una literatura, por ejemplo, que de pronto el suelo se abre y salgan demonios. Eso no va a suceder. Ver a Dios, por ejemplo, que se presenta una anarquía, ¿no? En el cuento fantástico lo posible se vuelve posible. Y esto es la referencia con el cuento extraño.
porque ellos se habla del imposible, sino de lo improbable. Pero ya llegamos a este punto, porque es un fantástico. Es decir, que crear cosas de fantasía que funcionan, no debe confundirse la fantasía con el cuento real con lo maravilloso. En el primero, las leyes de la fantasía son necesitadas del pensamiento real. Así como lo maravilloso, no existe una realidad primaria que se vea diluida por los fenómenos, elementos y sucesos propios de la fantasía. Para conocer a todo, la diferencia puede darse clara al dar una explicación al fantasma. La explicación puede ser natural o sobrenatural. Si es sobrenatural, entonces estamos en un relato fantástico. Si la explicación fuera natural, sería un relato maravilloso, un relato real. El cuento de Lovecraft muestra, por ejemplo, la vacilación de personajes ante los fenómenos de los cuales son víctimas. El caso de Chris Parker es un poco más incluso, porque aquí existe un grupo de gente que considera el fenómeno de algo natural y otro grupo que lo orienta como imposible. Pero también está hablando fantástico, que existe un mundo creado por las historias que son posibles por las que tienen esta realidad. Aquí puede encontrarse un punto de debate, de estudio, que no lo sobre mucha profundidad. Dentro de este tipo podemos explorar otro tipo de... Dentro de este tipo de relatos podemos explorar otras clases de relaciones fantásticas, de carácter folclórico o mitológico. Hay un postulado personal, los fantásticos se ponen la realidad. En este caso, el fantasismo podemos ser generación realista de los desafíos que ya se construyen. Entonces podemos usar que escribir un método, el cual no condiciona a los autores de ninguna manera, ya que su perspectiva. En este punto, el cuento realista logra superar al fantástico. Por una vez que una fórmula para desarrollar la artista tiene libertad, pero esa libertad queda armada de modo que el autor no debe someter a sus personajes a hechos imposibles surreales y llevar su historia hacia el artista que lo permitió por la razón, hasta dentro del cuento realista. Es decir, el cuento realista también tiene sus limitaciones, al igual que el cuento fantástico. Es decir, a veces el cuento realista puede ser superior al cuento fantástico en muchos aspectos. El cuento fantástico puede superar también en otros aspectos el cuento realista. Esta palabra tal vez es, digamos, polémica y interpretaciones folclóricas. Por la técnica de literatura son múltiples opciones. Ahora, es algo extraño. El cuento fantástico nos narra hechos imposibles y cuentos extraños no diga que suceden jamás. El elemento o evento es improbable, es decir, es muy difícil que suceda y proceda de algún modo para el centro del personaje. Así la realidad no se ve quebrantada, lo que se quiebra es la cotidianidad. Lo raro de su aparición y somete a los protagonistas al protagonista del cuento. Para explicar por esta parte, pongamos que un hombre que ha vivido solo en su casa toda su vida encuentra una mujer viviendo en su armario. Dicha mujer lleva 5 años viviendo allí, comía en el refrigerador del hombre y nunca ha sido vuelta de su sexo. Suena poco fantástico, ¿no? Bueno, pues no es fantasía, ocurrió en Japón hace un par de años. Tuve la oportunidad de hablar con el Japón. Era casi imposible que sucediera, pero ocurrió porque era improbable, es imposible. Improbable es un fenómeno que puede atacar nunca una vez en la vida del ser humano. Es decir, una vez entre 1 millón de seres humanos. A esta presencia se puede terminar sin cuentos extraños. Un ejemplo, la literatura de nuevo de Insignia, un mundo prácticamente incluido en la teología de Peruanos del fantasma. Pero la única es un hombre común, corriente, que se encuentra en el reino de Insignia, en la Colombia, que su vida es un cañón radical. El cuento nos aventura en los diversos aspectos sobre el secreto de su cofradía, el cual no es nada de otro mundo. Es un evento que puede suceder, es raro, es improbable, no es posible. A veces los pueden se confunde con un fantástico función de lo imposible de la más manera de expresión. Un ejemplo de este tipo de cuentos clásicos que posee el Hierro. Excelente relato muy mal incluido en una antología fantástica de los años. Incluso cierto crítico reconocido que se debió llamarlo cuento del absurdo. O del absurdo es una corriente totalmente ligada y que tenemos poder controlar. Entonces, en un mundo real como el nuestro, que se ve quebrantada, un mundo real que se ve quebrantado por un fenómeno. Pero el protagonista dice de pronto unas ganas intensas de devorarla, y no se siente que puede, pero no le duele, ni siquiera puede verse en una radiografía. El truco está en el cuento, el protagonista le transformarse en un último lápiz que se va a devorar en una gota de agua. Este cuento sobre la locura temporal del personaje no puede espantarse por ningún motivo, porque presenta la alucinación, una realidad falseada dentro del cuento. El típico es Tartón, solo había sido un sueño. Pero digamos que el protagonista sí comía lápiz, y no le hacían daño. No creamos en el pensamiento de realidades orientados al fenómeno extraño. Hace unos meses tiene noticias de un hombre que se hallaba en el hospital porque su estómago estaba lleno de clavos. Y